Hola a todos. Bien, pues hoy vamos a hablar de este problemático embrollo del Oriente Próximo, como bien dice el título. Claro, es que aquí lo que va a pasar es complicado de saber con exactitud, pero sí que se puede intuir por dónde van a ir los tiros de la respuesta de Israel al ataque iraní. Claro, que lo que leo por ahí y lo que oigo por la tele, la mayoría de los periodistas y de la gente que opina en YouTube, no digo los buenos canales, que hay algunos que sí que opinan de forma bastante profesional, pero la mayoría de los canales profesionales en el sentido que al menos se dan la pena de estudiar el conflicto Oriente Medio, ¿no? Pero la mayoría de la gente pues, es muy superficial en su análisis, ¿no? Muy superficial. Siempre están de la parte de uno o de otro, nunca están en el medio, donde hay que estar cuando quieres hacer un análisis. Se supone que tienes que ser neutral y no tener ideas ya preconcebidas, ni prejuicios, ni todo ese tipo de cosas, porque si no ya vas mal. Entonces, claro, incluso, quiero decir, es un tema que tiene muchas aristas y muchas controversias porque implica, pues, claro, una infinidad de sentimientos y de asociaciones de ideas, incluso de atavismos, que hacen que a la gente pues, le cueste mirar este conflicto con un mínimo de objetividad y con un mínimo de sangre fría, ¿no? A ver, y en todas las respuestas que veo, incluso en los canales de YouTube, así dicho, especializados, ¿no? Como puede ser Descifrando la Guerra y algunos de estos, veo que hay sesgos a veces que no hay manera que se quiten de encima y entonces, o también las ganas de hacer clic. Claro, que ya sabéis que mi canal, por ejemplo, crece muy poco a poco y es una cosa muy lenta y es una cosa muy, digamos, un crecimiento muy orgánico porque, entre otras cosas, yo no busco el clic. Es decir, nunca voy a hacer un titular facilón o pocas veces. Alguna vez a lo mejor ha coincidido que he hecho algún titular que pueda ser bastante clickbait, o sea, de clicar, pero lo normal es que mi contenido sea en ese aspecto auténtico y genuino. Es lo que me pasa por la cabeza, son mis opiniones, y si es un título o una opinión que incluso desfasada de hace meses, pues a mí no me importa, ¿no? Porque realmente no busco lo espectacular, no, de momento no me gano la vida con esto, ni muchísimo menos, y no necesito que haya una entrada de gente constante y creciente de suscriptores, ni de gente, ni de Patreon, ni de nada. Por lo tanto, eso me hace ser muy libre y muy auténtico en mis opiniones, ¿no? Lo cual no quiere decir que sean certeras, pero al menos son libres y auténticas. Y no busco la espectacularidad, ni busco las tonterías, digamos, en las opiniones que emito, ¿no? Entonces, en la respuesta que pueda haber del ataque de Irán, como decía del otro día, que no es un ataque como muchos opinan en muchas tertulias y en muchos canales, no es un ataque. Irán no responde solo a la destrucción de ese pequeño cuartel que había al lado de una ¿cómo se llama ese tipo de cosas normalmente? Casas diplomáticas o algo así de Irán en Siria, creo que era, ¿no? O en Líbano quizás. No es para responder a la ejecución de esos 7 altos mandos iraníes, o no solo es por esto, es porque ya hay una guerra larvada muy muy fuerte desde hace muchos años del régimen de los ayatolás contra Israel, no al revés, cuidado, no de Israel contra Irán. Digamos, las direcciones de los conflictos de Oriente Medio también son muy importantes, muy importantes de identificar, porque normalmente Israel, por su propio interés, por su propia pequeñez, por su propia, digamos, debilidad estructural, nunca ha buscado conflicto realmente directo con los árabes ni y mucho menos con el Islam, sino que más bien ha buscado siempre pacificarse con ellos y de no estar en conflicto, menos con los que así llamados palestinos, o sea, los árabes que vivían los de etnia árabe o que vivían, digamos, ya en el territorio que Inglaterra cedió para que los judíos pudieran ahí establecer su estado. Con esto sí que entraron en conflicto con bastante asiduidad y bastante rápido porque se disputan básicamente
en muchas ocasiones un mismo terreno, ¿no? Entonces hay siempre conflictos de terreno, digamos, ¿no? Conflictos un poco como los campesinos y las lindes, ¿no? Siempre estaban a la greña desde el principio con el tema de las lindes, de este territorio me pertenece a mí, no, ese trozo a mí, esta agua aquí, no sé, en fin, lo típico, ¿vale? El problema cuando quieres poner a dos pueblos, digamos, en un mismo sitio, ¿no? Tan distintos entre ellos, porque muchos venían de Europa, etcétera. Bueno, ya sabéis toda la historia, los que sois de mi canal. Entonces, a partir de ahí, digamos, se creó pues todo este tema ya más moderno, que ya sabéis, esa partición de territorios, tal. Y luego se enredó, por ahí los años 70, creo recordar, cuando los ayatolás subieron al poder, finales de los 70 del siglo pasado, principios de los 80, se enredaron con el tema de que se hicieron como los garantes de esas tierras, los iraníes, los ayatolás, el régimen de los ayatolás. Eso también hay que subrayarlo porque no todo Irán es una cosa hegemónica que está alrededor de los ayatolás, como nos quieren hacer creer a veces. Tanto los del bando Israel y Estados Unidos como los propios ayatolás nos quieren hacer creer que son un bloque hegemónico, y no es así. Es decir, dentro de Irán hay muchas tendencias, muchos pueblos, incluso muchas etnias, y no todos están con los ayatolás, ni muchísimo menos. Más bien sería, digamos, quizás no una minoría, pero que puede estar en torno al 30-40% de la población que puede estar alrededor de los ayatolás, no mucho más. Auténticamente alrededor de ellos, quiero decir, los que lo sostienen de verdad, ¿no? Yo incluso diría más bien el 30%, pero bueno, los que viven de ellos o con ellos. Por lo tanto, digamos, pero bueno, suficiente para mantener el país a raya, etcétera. Y esos ayatolás les declararon la guerra a Israel sin ton ni son, es decir, realmente no venía a cuento. Y bueno, y les han declarado la guerra eterna y no sé qué historias y tal, pero bueno, sin ver demasiada cuenta. Es decir, Irán está lo suficientemente lejos de Israel como para que se molesten entre ellos, no tienen ningún territorio en disputa, ni nada en disputa, más bien podrían ser colaboradores en muchos aspectos, y de repente, del día a la mañana, le declararon la guerra eterna. Bueno, y claro, y pusieron ahí actores que les favorecían a ellos y ayudaron, por una parte, a los de Hamas. Los han ayudado, no desde el principio, pero en los últimos 20 años con mucha intensidad, a pesar de que son sunís los de Hamas y chiíes los iraníes, que normalmente son dos facciones del Islam bastante irreconciliables en muchos aspectos, pero bueno, ahí salieron perfectamente contra el enemigo común que era la entidad sionista, como la llaman ellos. Y luego está Hezbollah, que es una cosa que veo que a muchos analistas se les escapa de siempre que hablan de Tercera Guerra Mundial y dicen todas esas gilipolleces que dicen y que va a desestabilizar el mundo y todo un enfrentamiento directo entre, pues si el enfrentamiento indirecto pero directo se viene, el que más cerca tienen, digamos, la entidad iraní más cercana a las fronteras de Israel es Hezbollah, que es el sur del Líbano y norte de Israel. Ahí va a estar la guerra. No va a estar en Irán ni demasiado. Lo único que lo dicen es porque tienen un miedo atroz a que cierren el estrecho de Hormuz, ¿vale? Que da acceso a su vez al canal de Suez. Y este miedo atroz a que cierren el estrecho de Hormuz es el que hace sobre reaccionar a la mayoría de los europeos y a la mayoría de y una parte de la prensa americana con esto del desastre mundial y tal y cual, y de las alzas de precios por el tema del estrecho de Hormuz, que es la única venganza que puede hacer Irán, digamos, descarada a Occidente, ¿no? La única putada que nos pueden hacer grande es cerrar el estrecho de Hormuz. Ese es el gran poder que tiene Irán, nada más. O sea, es decir, porque esto de los cohetes, todo eso es muy relativo. Eso del armamento ultramoderno y tal y cual, pueden tener a lo mejor un centenar de misiles supersónicos de estos y para de contar, y de ese centenar cuántos funcionan, ¿sabes? Quiero decir, no hay que sobreestimar tampoco el armamento iraní. Es un armamento más bien como le pasó a los rusos, ¿no? Hay 4 armas modernas y luego todo lo demás son cosas muy desfasadas, muy antiguas. Y lo único otro poder que tienen un poquito es los drones, pero bueno, es que cada vez hay más medidas antidrón, por lo tanto, esto ha sido una sorpresa inicial, lo de los drones, pero esto
de los drones le va a durar poco. Es como todas las sorpresas de armamento que ha habido a lo largo de la historia. Cuando salieron los submarinos también fueron una sorpresa. Ahora hay muchos sistemas antisubmarinos. Cuando salieron los tanques fue una sorpresa. Ahora ya no son sorpresas los tanques. Y así con todo. Es decir, hay medidas hasta para contrarrestar un ataque nuclear con misiles, me parece que lo llaman ICBM, ¿no? O sea, intercontinentales. Por lo tanto, digamos que cada vez que tú saques algo siempre habrá una contramedida tarde o temprano que te restará tu ventaja. Es decir, eso es automático, es así. Es decir, tú siempre que te inventes un arma, habrá la contraarma. Esto ha sido así toda la vida y seguirá siendo así. Por lo tanto, los iraníes tampoco tienen tantas ventajas estratégicas sobre Israel, ni muchísimo menos, ¿no? El problema es el estrecho de Hormuz y Hezbollah en el norte, ya está. Esos son los dos grandes problemas que pueden provocar a Occidente y a Israel, nada más. Entonces, nada más y nada menos, cuidado, que son dos grandes problemas. Entonces, claro, la respuesta israelí a esto, ¿qué va a ser? Pues pueden ser dos, básicamente, o tres, no muchas más. Una, ya tienen la excusa perfecta para hacer la tan anhelada, para realizar el tan anhelado ataque a todas las instalaciones nucleares de Irán y destruirlas de una vez por todas. Y eso puede ser incluso con armamento nuclear táctico, pequeño, o con bombas FAT, que quieres proporcionar a Estados Unidos. Es decir, con bombas muy potentes que por muy enterrado que tengas tus instalaciones, te destruyen la montaña entera. O sea, es decir, si te lanzan una bomba de estas, te vas a la mierda seguro porque da igual donde esté escondido tu instalación, se la van a cargar, ¿vale? Si saben la ubicación, se la van a cargar. Y la ubicación, no tenéis la menor duda que el servicio israelí de inteligencia tiene la ubicación de toda pequeña central, por muy pequeña que sea, de todo sitio donde se produzca el más mínimo gramo de uranio de enriquecido de Irán. O sea, está todo controladísimo, probablemente. Y pueden ir a destruir todo esto y dejarlos y hacerlos retroceder en pues 10 o 15 años en su consecución de arma atómica, que es lo único que quieren, seguramente. Aparte, ellos siempre lo simulan que quieren tener centrales nucleares civiles, pero evidentemente con un régimen de esa naturaleza, lo único que les podría blindar en el poder para siempre sería, o para muchos años, para decenas de años, sería tener la arma nuclear, ¿no? Entonces los ayatolás se podrían eternizar en el poder en Irán durante pues, muchos decenios, ¿no? Y entonces a mí no me cabe la menor duda de que es esto lo que buscan. Y por lo que veo, a los servicios secretos israelíes y americanos no les cabe la menor duda tampoco, porque están anhelando meterle mano al régimen de los ayatolás para pararle los pies que no tengan el arma nuclear, evidentemente, ¿no? Luego, el tema de... Eso puede ser uno. Otra acción podría ser ir a por el régimen de los ayatolás directamente, es decir, intentar hacer una eliminación masiva de líderes. Probablemente también es una cosa que podrían realizar sin demasiados problemas. Me imagino que tienen bastante controlado todos los movimientos de todos los líderes y podrían intentar descabezar completamente todo el liderazgo de los ayatolás. Eso es otra, probablemente, de las que están barajando como respuesta. Y por último, y no menos importante, y yo creo que además es una cosa que puede ir en paralelo a todas las demás, es destruir o ir a por Hezbollah con toda la seriedad del mundo. Es decir, esta vez de verdad ir en serio a por Hezbollah y destruirlos, o si no por completo, por lo menos dejarlos igual de tocados que jamás en Gaza, ¿no? Es decir, dejarlos completamente minimizados y reducidos a casi nada, ¿no? Y que les costará pues decenas de años también volver a reconstituirse, ¿no? Es decir, alejarlos del norte de Israel lo más posible, destruir lo más posible de piezas, de armas que puedan tener, descabezar en la medida de lo posible todo el grupo también y no detenerse ante nada. Es decir, ni que se refugien en los civiles, ni nada. O sea, es decir, ir a por todas, como han hecho en Gaza. Ir a por todas, siempre con una cierta contención, como han hecho en Gaza, que de hecho después de 6 meses de guerra, según Hamas, porque eso no hay cifras oficiales reales contadas realmente por gente seria, ha habido solo 30.000 bajas, es decir, a pesar de haber destruido el 60% del territorio
solo ha habido 30.000 bajas, por lo tanto quiere decir, y probablemente bajas buscadas por Hamas, es decir, incluso tiroteados por la propia gente de Hamas, que eso es otra cosa que nunca sale en España, pero porque ya sabemos quién manda aquí, quiero decir, Pedro Sánchez está totalmente a merced de los nacionalistas vascos y catalanes y de la izquierda de Sumar, y la izquierda de Sumar ya sabemos de qué pie cojea, ¿no? Es antisemita total, antijudía, anti-israelí y antisionista, o sea que evidentemente pues, ¿qué puedes esperar de esta gente, no? Todos los medios de comunicación, menos Antena 3 y algún medio independiente español, están totalmente desinformando en la guerra esta, han desinformado desde el minuto 1. Entonces, claro, evidentemente la opinión pública española en su mayoría pues es totalmente pro-Palestina, pro-Hamas, pro-terrorista, pro-todo. Claro, porque si te pintan a Israel como asesinos de niños, 14.000 niños según ellos, pues claro, evidentemente la gente tiene una sensibilidad, ¿no? Y me parece muy bien que la tengan además. Y si te dicen que hay un ejército que mata niños, pues que evidentemente estás en contra de ese ejército, ¿no? Como es lógico. Pero claro, lo que es lamentable es que la población todavía se le puede perdonar porque tiene otras cosas que hacer, entre otras levantarse cada mañana para ir a trabajar y dar de comer a sus hijos, pero la gente que se dedica al periodismo, la gente que se dedica a la política y la gente que se dedica a cualquier medio de comunicación independiente y tiene un canal de YouTube, es bastante lamentable que no busquen la verdad, ¿no? Que no busquen informarse con un poquito más de seriedad, ¿no? Y evidentemente, si te quieres informar con seriedad, hay que ir al canal israelí también y hay que informarse de los israelíes, ¿no? De la fuente de israelíes. Si no, si te informas solo de las fuentes palestinas o pro-palestinas, que son todas las fuentes árabes, pues evidentemente no tienes el tablero real de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Yo no digo que el ejército israelí no haya cometido sus tropelías y no haya matado civiles sin querer o incluso queriendo para poder eliminar algún grupo terrorista o alguna célula o alguna... Pero claro, estos son, digamos, daños colaterales que los hay en todas las guerras. No es intencional, no es que vayan a ir a por la población, pues es que además es que hay muchas cosas de lógica que si la gente fuera un poquito curiosa en eso de informarse, son muy de lógica, vamos a ver. Son cosas que caen por su propio peso, vamos a ver. Si tú, por ejemplo, por ejemplo, los errores, ¿no? Los 7 cooperantes, que ya están buscándole las vueltas, teorías de conspiración, que si la psicopatía de los líderes israelíes, vamos a ver. Pero os olvidáis que antes de los 7 cooperantes famosos, el ejército israelí ya había cometido errores de bulto mucho más graves para ellos, para lo que significa para ellos mismos, es decir, para el pueblo israelí. Mataron, ¿no os acordáis de que mataron a 3 que se habían conseguido escapar, pobres? Se consiguen escapar 3 muchachos de sus captores, de Hamas. Se van acercando a las líneas israelíes y los propios israelíes los matan a los 3. O sea que con eso más pruebas imposible. O sea, es decir, que los errores se cometen incluso contra ellos mismos. Y me parece que han matado a mucho más de 3. Esos 3 fueron muy descarados porque los mataron a sangre fría. O sea, los mataron a sangre fría, pensándose que eran terroristas disfrazados de rehenes, ¿no? Y los mataron, digamos, a 20 metros, o sea, a golpe de metralleta. Es decir, pero es que después en los bombardeos han matado también incluso sabiendo, en algunas ocasiones, sabiendo que podían matar a rehenes, los han matado porque a lo mejor el objetivo mayor era mucho más importante, ¿no? Y valía la pena el sacrificio, ¿no? Y sin querer, pues también muchos. O sea que cuando un ejército es capaz de cometer esos propios errores ya te hace ver que ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser un error lo de los 7 cooperantes también, no? Es que es totalmente absurdo lo que se oye en las redes a veces y lo que se oye en televisión española, ¿no? Es algo aberrante, ¿no? Absurdo. Evidentemente que fue un error, está clarísimo. Igual que fue un error matar a los 3 rehenes aquellos. Pues lo mismo, el mismo error. Te piensas que son objetivos terroristas, disparas y luego, pues bueno, lamentablemente te das cuenta que te has equivocado. Pero son cosas que pasan en todas las guerras, en todas. También ha habido errores en Ucrania, misiles ucranianos que se van a
a intentar, me acuerdo perfectamente, un mercado que murieron 70 o 80 personas por un misil ucraniano mal tirado que acabó cayendo en un mercado en la propia Ucrania. O sea, es decir, estas cosas no las quieres hacer, pero pasan. Así que, bueno, ya he respondido un poquito a la pregunta que me he hecho a mí mismo en mi título del podcast, y aparte, pues creo que ya hemos dado un poquito la vuelta, ¿no? Y luego, claro, en cuanto a las cifras de muertos y todo eso, pues eso, lo que os decía, es decir, igual que se cometen errores tal, pues yo no digo que el ejército israelí no haya eliminado a alguna persona que no debía, algún civil que no debía, ¿no? Pero dudo muchísimo, con el cuidado, con el que estaban haciendo todas las operaciones para poder proteger a la población civil gazatí, lo dudo mucho. Aparte, que hay otra, dudo mucho que hayan sido tantos, ¿no? Hay otro dato muy importante que vengo diciendo desde el principio de la guerra. Vamos a ver, si el objetivo del ejército israelí fuera matar niños y matar población civil, es que lo tenían mucho más fácil. O sea, en vez de esperar a hacer corredores humanitarios, esperar a que 1 millón de personas se desplace del norte al sur y todo ese tipo de cosas, pues no esperan nada. Declaran la guerra masiva, bombardeas toda la franja sin avisar a la población civil, y ahí cometen una masacre brutal. Ya tendrían 1 millón de muertos en una semana. Es que yo no entiendo por qué la gente no hace esa sencilla reflexión. Es decir, si fueran tan malos, tan genocidas y tan exterminadores y tuvieran tan claro que quieren hacer una limpieza étnica, hostia, pues si lo tienen súper fácil. Si tienen una superioridad que le han demostrado brutal, armamentística sobre los demás, pues, macho, arrasas con todo, ¿no? Arrasas con todo como hicieron los rusos en Chechenia, con Grozny. Eso sí que fue una limpieza étnica y un genocidio. Y curiosamente, como son rusos y son comunistas y se supone que son de izquierda, pues ahí se tapa. Pues eso sí que fue... Eso, lo de Grozny, lo podrían haber hecho perfectamente igual. Además, Grozny y sus alrededores creo que es un tamaño muy parecido a Gaza. Los rusos lo arrasaron. No dejaron piedra sobre piedra. Y evidentemente mataron a todo el mundo. Todo el que no se había ido o habría huido, se lo cargaron. Se cargaron a todo el mundo. Así ganaron la guerra de Chechenia. O sea, que decir, arrasando con todo. Con todo. O sea, si la intención del ejército israelí hubiera sido esto, ¿ustedes creen seriamente que no lo podrían haber hecho? ¿Qué les costaba? Nada. Las mismas kilos de bombas que han tirado sin avisar a la gente y ya tienes 1 millón de muertos y todo el mundo arrasado. O sea, quiero decir, es totalmente absurdo el que la gente tenga los santos cataplines de mantener a estas alturas de la película, después de 6 meses, que hay limpieza étnica o que hay genocidio. Es que es brutal. O sea, esas dos palabras son, o incluso hablan de asesinatos. O sea, en una guerra. ¿Cómo puedes hablar de asesinatos en una guerra? No hay asesinatos cuando hay una guerra. Hay bajas civiles o bajas militares, pero no hay asesinatos. Un asesinato es otra cosa, ¿eh? O sea, quiero decir, vamos a ver. Es que, bueno, pero a veces parece que uno habla en el aire, ¿no? O en cerebros vacíos, yo qué sé. Es que a veces parece que pregonas en la nada, ¿no? Más absoluta e intelectual. Pero menos mal que aquí, en ese pequeño canal humilde, tengo muy buenos oyentes que sé que le dan a la cabeza, porque si no, no estarían escuchándome y no estarían aquí y no se habrían suscrito. Y eso me reconforta, ¿no? Porque sé que hay una parte de la humanidad que sí que está despierta, que sí que intelectualmente están vivos. Y yo al final me dirijo a estos, ¿no? Porque a los otros no hay nada que hacer, ¿no? El que no entiende y tal, pues no entiende. Y hay poco que hacer, ¿no? Solo esperar que algún día la clique el cerebro o que la realidad le dé un bofetón y de repente se dé cuenta de que no tenía razón, ¿no? Es la única esperanza que podemos tener. Pues nada, un saludo a todos, como digo siempre, cuidaros mucho y hasta la próxima.